Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. En esta séptima sesión nos acompaña el maestro Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, y la arqueóloga Judith Alba Sánchez, jefa de curaduría del museo, y quien es curadora de esta muestra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Miriam, por la entrada y la presentación. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen, como es en este ciclo de conferencias en torno a la exposición de Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída. Y pues en esta tarde me da muchísimo gusto y es un placer tener con nosotros al maestro Alfonso Miranda. Muchísimas gracias por aceptar esta participación. Yo sé que nos vamos a divertir muchísimo contigo, como siempre. Y pues bueno, me gustaría empezar justo la presentación de tu semblanza con un poquito de la plática que hacíamos hace un momento. En el caso de las exposiciones temporales, pues a veces es un poco difícil mirar hacia otras perspectivas, ¿no? Y en el caso de la curaduría, pues siempre tiene que ver las posibilidades del que el público pueda tener ilustrados los temas que vamos a abordar. A veces son temas difíciles, son muy cognitivos, son cosas que tienen que ver con pensamientos, a veces con personajes. No todos los tenemos a veces representados. Entonces, el mundo del arte también es una posibilidad de poder tener alguna pieza, una obra que nos pueda hacer la ejemplificación. A veces no es precisamente un tal cual, son interpretaciones, por supuesto que ahorita vamos a platicar de eso, pero es la manera en la que podríamos acercarnos y que el público pudiera tener una imagen. Siempre la imagen es como muy importante, ¿no? Para poder ejemplificar los temas. Y bueno, pues voy a leer tu semblanza. Alfonso Miranda Márquez es licenciado en Historia y maestro en arte con especialidad en decodificación de la imagen, lo que le ha permitido dedicarse al estudio y difusión de las disciplinas artísticas mediante conferencias, visitas guiadas y numerosas publicaciones como autor y coautor, entre las que destacan El Cacao, Metáfora Novohispana e Historia de México, Conquista, Virreinato e Independencia. Es columnista de las revistas Relatos e Historia y Museo Soumaya. En 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim como curador académico. El Museo Soumaya ha realizado diversas exposiciones dentro y fuera de la República Mexicana, con nuevas lecturas de la obra de David Alfaro Siqueiros y Auguste Rodin, cuya colección más importante fue de Francia, pertenece a este acervo. En 2006 asumió la dirección general del Museo Soumaya, Plaza Loreto y Plaza Cars. Desde 2013 es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y a partir de 2015 es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. A partir de julio del 2017, director cultural del Museo Soumaya, y en 2019 asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sección México. Es coeditor de la revista digital de crítica y crónica del arte La Domadora. Muchísimas gracias a nombre de la dirección y todo el equipo que hacemos este trabajo, pues te damos también las gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con todas, con todos, con todes y finalmente poder acercarnos museos que aparentemente tienen vocaciones distintas, pero que encuentran convergencia en puntos que resultan realmente interesantes para todos los públicos. Y bueno, mandar un saludo a la muy querida directora del Museo del Templo Mayor, a la doctora Patricia Ledesma, que sin duda pues es una directriz fundacional en la gestión de espacios culturales y que pues a través también de tu mirada, Judith, con lo que implicó la curaduría de esta muestra, nos lleva a repensar procesos que resultan fundacionales para el devenir de nuestro país, pero también de nuestra región. Voy a compartir la pantalla y si hay alguna pregunta, está el chat de Facebook, entonces, por favor, si nos lo
hacen llegar. Pues estoy atento a sus comentarios, a sus dudas, a sus inquietudes, con muchísimo gusto. Y aprovecho este espacio inicial para comentar que el próximo jueves, el 9 de diciembre, estará un personaje no solamente icónico, sino sin duda que nos lleva a reflexiones muy profundas sobre lo que es los procesos históricos en los que damos cuenta y recuento a través de la doctora Consuelo Maquíbar, una maestra fascinante, y su exposición pues tendrá un sentido en cuanto a la historia en el arte virreinal en nuestra latitud en Nueva España. Y bueno, pues muchísimas de nuevo gracias por esta invitación. Y cuando hablamos de procesos de conquista y sus representaciones artísticas, pues como bien señalaba, no solamente en el proceso de curaduría, sino en lo que representa esta muestra actualmente en el Templo Mayor, pues de pronto nos sentimos descobijados de estas representaciones, porque en un proceso bélico que tiene que ver con estrategias militares, con pues pérdidas de vidas que van en función pues de un bando y de otro, no hay ese tiempo reflexivo que se requiere para atestiguar esos acontecimientos. Quizá las batallas del siglo XIX habían pues introdujeron a personajes que si bien eran soldados, tenían una destreza, una habilidad en el dibujo, y a partir de ahí se hicieron apuntes, como fue el caso de la intervención norteamericana del 47, y un personaje como Conrad White Chapman. Quizá antes también en algunos procesos históricos habíamos encontrado esto, y después en la segunda intervención francesa, pues hubo tanto del bando de los liberales en la resistencia como de pues esta entrada francesa, sin duda también algunos artistas que recapitulaban, tomaban ciertas notas, a veces en el campo de batalla o muy cercano a él, y llegaban después a sus talleres o a espacios que pudiesen pues tener ya la disposición de óleos y lienzos para realizar sus obras, pero no fue el caso de la conquista de México. El proceso no fue así. Y cuando vemos estas representaciones de una pila bautismal utilizando una piedra que tiene toda una reminiscencia del pasado inmediato anterior mesoamericano, a veces con sus mismas muestras de lo que implicaba la representación cosmogónica y cosmológica, encontramos una de las primeras muestras de lo que implicaría un retrato, un perfilamiento de la conquista. A veces, de pronto, chimalis o con estas representaciones de piedra chalchihuite, con el ciclo de vida o muerte unida, o plumajes o cuentas calendáricas que empiezan a fragmentarse y se reutilizan a partir de un objeto litúrgico que tiene que ver con la imposición de una nueva cultura. Recordemos que no podemos sustraer sin sustituir a nivel simbólico, a nivel incluso histórico, cognitivo, pero también a nivel de las concepciones más amplias psicológicas del ser humano. Entonces, el proceso de conquista no es aplastar y destruir hasta ahí. Se tiene que entender la cultura a la cual me estoy acercando, perfilarla, después sobreponer elementos y esta cultura desplazarla. Desplazarla, cuando decimos al olvido, tendríamos que ser muy cuidadosos con el término, porque las relecturas que tenemos desde la segunda mitad del siglo XX y por supuesto todas las que van de estas 2 décadas del siglo XXI, nos enseñan que estamos poniendo en crisis las occidentalidades. Entonces no es que se hayan desplazado y que finalmente se hayan olvidado,
perviven y encontramos puntos desde aristas que, por supuesto, hay rupturas, por supuesto que hay desolación, por supuesto que hay muerte, pero hay claves interpretativas que me permiten desde otra mirada y desde un análisis, por supuesto, atemporal, diacrónico y sincrónico, a entender qué podríamos perfilar sobre estas significaciones de un proceso de conquista y sus representaciones iconográficas. Luego entonces, uno de los grandes ejemplos que podremos entender y que por supuesto desde una idea prehispanista resultan altamente indignantes, pero que si quitamos estos dos polos de prehispanistas o hispanistas para entender el proceso de conquista, nos reflejan muy bien lo que iconográficamente como estampa entendemos por el proceso de conquista. Y aquí tenemos la fachada del templo de Teotitlán del Valle en esta ruta de conventos dominicos del estado de Oaxaca. Y cuando observamos, después de múltiples intervenciones que ha tenido este templo, su fachada encalada empieza a desvelar ciertas formas que no entendemos del todo. No sé si se ve mi cursor, pero estoy pasándolas sobre lo que implicaría la fachada viéndola de frente del lado derecho y aparecen pues como manchas que no pues podemos quizá entender del todo y pareciera que son rocas. Efectivamente, son rocas, pero que aquí en un acercamiento de una de las capillas pues de procesionales en el espacio del atrio, entendemos con mayor claridad que las jambas de estas columnas en realidad están realizadas con piedras que tienen que ver con Cosijo y Xocosijo, que pues son deidades que tienen que ver con el panteón directamente vinculado con Mitla, la zona arqueológica que está pues próxima. Claro que hay otras zonas arqueológicas, estas sabemos por parte de los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que vienen directamente de Mitla y vemos la representación del rayo. Por supuesto que es un choque cultural porque cuando decimos es que con las piedras de Templo Mayor se construye Catedral Metropolitana o Palacio Virreinal. Sí, lo entendemos a nivel más como una abstracción que como una realidad, pero es un hecho que eso sucedió y verlo de esta forma representada con estas imágenes que por supuesto nos estremecen porque no hablan de una realidad mesoamericana porque están fragmentadas, no tienen que ver con Mitla, pero tienen todo que ver con Mitla y cuando vemos este pues centro religioso judeocristiano utilizando como bastión para entender sus columnatas, pero también sus muros, pues no deja sin duda de dejarnos en una resignificación de elementos que tienen que ver con ese pasado remoto, pero también con ese pasado remoto del propio momento de conquista y los subsecuentes momentos de una evangelización y un proceso de colonización. Entonces, Alfonso, si bien tantito, un momento, es que no, me parece que no se está viendo tu presentación de no cada se ve la diapositiva. Lo presentación, a ver, vemos, pero en pre-visualización. ya me Ahí salí, está, ¿qué ya. hago? ¿Se ve? A ver, Uso permíteme. compartido de pantalla, a mí me dice que sí le estoy compartiendo. Está compartiendo pantalla, me está diciendo mi plataforma. Ok. ¿Ustedes no la ven? A ver, yo ya veo la diapositiva. Ok, si yo le doy el proyectar completa, ¿ya la ven mejor? A ver. Yo la sigo viendo en la diapositiva. O sea, sí veo la diapositiva, pero no veo toda completa. Ah, pues estoy mandándola así, le estoy saliendo, ahí ya se ve la diapositiva no completa, ¿no? Se ve con aire. Ajá. Y ahora, pues yo le voy a dar ahí tendría que haber sucedido. A Le ver. estoy dando al 100%, ¿no? No, todavía no se ve. Pero regresa si quieres a la Bueno, me que voy al estabas anterior y explicando lo que del. hago es aumentar un poco el tamaño. Quizá no va a ser lo más, ay, no puedo, fíjense.
Bueno, la van a ver un poco más pequeña, pero van a pues Eso, en el ir convento con donde nos estabas algunas. explicando. Aquí estamos en esta es la fachada de Teotitlán del Valle y aquí en esta parte, ahora yo creo que sí lo van a poder ver, ahí le estoy aumentando lo más que pude. Ya se aumentó, ¿verdad? Estas son las piedras que yo les decía que estaban en fachada y que no, pues no, de lejos no percibimos exactamente qué representan y que al momento pues de acercarnos hacia otra perspectiva, en las jambas, pues vemos aquí estas grecas de cocijo y xococijo que tienen que ver con el rayo y que pues no alcanzan a ni siquiera perfilarse qué significan. Está fragmentada esa realidad inmediata anterior. Aquí vemos otro detalle donde pues es el bastión que le da forma al edificio. Así están la mayoría de pues los templos del siglo XVI adyacentes a pues espacios ceremoniales de las actuales zonas arqueológicas y que pues cuando pues nos dicen que Acolman tiene pues que ver todo con Teotihuacán, no alcanzamos a dimensionar en realidad de qué manera o hasta qué grado es que están siendo piedras que configuran la estructura real de esos muros que van a ser reflectorios, patios, celdas y que tienen que ver con otro orden, el de el espacio del conquistador. Y que, por supuesto, pues en esta diatriba pues de enconos entre dos opuestos, hoy completamente antitéticos, pues tendremos que buscar esta configuración de lo que implica la conquista. Y bueno, pues aquí otros elementos más que de nuevo pues queda fragmentado y hay muchísimos ejemplos más. Quise traer Oaxaca porque generalmente se toman las imágenes del Museo Nacional de Antropología, donde pues de Templo Mayor precisamente encontramos otras obras, pero que tienen que ver con altares o con ruedas para pues darle soporte a nuevos vehículos, pues con la llegada de animales pues de carga que tienen que ver con otro tipo pues de relaciones que tienen propiamente que ver con conquista y que se han desarticulado de su imaginario inmediato anterior para adoptar nuevas formas. Aquí Juan Gerso, es muy interesante cómo sobre papel amate en Tecamachalco, en Puebla, nos lleva a estas representaciones que tienen que ver más con una pues representación cosmogónica de los puntos cardinales para las culturas mesoamericanas, el norte, el sur, el centro, el este y el centro, es decir, 5 puntos que tienen que ver con pues un ordenamiento del universo y que pues aquí la piedra de la vida resulta en el centro y los otros polos teniendo como punto nodal el oriente y poniente y no el norte-sur como resulta en el ordenamiento occidental. Y que pues esto finalmente muestra una imagen de lo que propiamente resulta la conquista. Dentro del Fundación Carlos Slim encontramos documentos en el Centro de Estudios de Historia de México que tienen que ver con conquista y aunque estábamos hablando de arte, no quise dejar de pasarlos porque a veces es difícil darle voz a un archivo histórico y creo que este punto de conversación nos lleva a ver dónde están ciertos documentos y cómo podemos tener acceso a ellos. El archivo del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim se encuentra íntegramente digitalizado y está en la página del Centro de Estudios. Este espacio está en el sur de Ciudad de México, en Chimalistac, y pues finalmente virtualmente también está abierto para consultas siempre completamente gratuitas. Aquí encontramos uno de los varios documentos cortesianos, tienen que ver con las condiciones de tierra, con este ordenamiento, porque finalmente 2021 nos lleva a las reflexiones de 500 años sobre este proceso de conquista, pero tendríamos que pensar que conquista no es solamente el primer momento en 1521, sino tendremos que ver cómo subsecuentemente hay una
preocupación y una ocupación de recursos humanos, técnicos y materiales para ordenar esas condiciones y darle fundamento a lo que hoy conocemos como Nueva España, y estos documentos signados desde Coyoacán pues va a tener una relación nodal para estas cuestiones. O finalmente, la segunda carta de relación de Hernán Cortés, por supuesto ya impresa, pero que tiene que ver también, incluso a nivel artístico, con una configuración de un proceso que más que del siglo XVI se ancla en las representaciones del siglo XV, XIV e incluso XIII, donde hay pues toda un ocaso medieval y un humanismo exaltado por cómo vamos a representar estas, pues incluso frontis de documentos, cómo hay estas filactelias, cómo de pronto tengo letras capitulares, cómo voy a seleccionar tipos de impresión y cómo hay un nuevo orden para darle un sentido a quién va dirigida la obra, para quién va, quién la escribe y en qué año y en dónde se está realizando. Y siempre pues con la gracia del personaje a quien se va a dirigir. Recordemos que un personaje como Fernando o Hernán Cortés, pues nos va llevando a una hidalguía que tiene mucho más que ver con un sentido de sumisión hacia el poder celestial y por supuesto al poder de la corona, al poder terrenal. Y siempre pues un caballero medieval luchará por su Dios, por su rey y por su dama, cualidades que vemos anclada precisamente en cualquier gesta, en estas relatorías de hechos que tienen que ver a veces con justificación de acciones para engrandecer a la corona y por ende la responsabilidad nodal que asumía la corona española, sobre todo la castellana más que la norteña, con un personaje fervientemente católico como lo es Isabel, la monarca, y su confesor, que pues será el franciscano Cisneros, y que cualquier remoto paraje que esté en miras de pues el ordenamiento de España o de Castilla o de Navarra o de León o de sus alianzas, pues va a tener un primer ordenamiento religioso para entender la conquista de la espada. No podríamos olvidar la permanente presencia, inmanente presencia de la cruz. Entonces, bajo este sentido, vean los frontis de textos que hoy aparentemente se han debatido si existe el personaje histórico de Bernal Díaz del Castillo. Hay quien lo ha puesto en duda y ha señalado que pues pudiera ser el propio Hernán Cortés, el autor de la historia verdadera de la conquista de Nueva España, aunque pues esto pareciera que pues múltiples incluso arqueólogos, pero sobre todo historiadores, pues niegan y se sigue defendiendo la posición de un personaje dentro de las huestes cortesianas, como lo es Bernal Díaz del Castillo. Pero veamos la elección de temas, veamos el frontis quebrado para que con una apertura de gloria aparezca el símbolo pues de la monarquía, que tendrá el caso imperial con el orbis, y siempre pensamos que desde este momento estamos hablando de un mundo, parece que es un globo terráqueo, nada más lejano hay de ello, no es un globo como lo vemos en las representaciones ilustradas que ya pues en múltiples autores flamencos desde el barroco hay esta representación de el mundo redondo. No, esto es una esfera cósmica que tiene que ver con el mundo, el supramundo, los cielos, la tierra
y también el inframundo, los infiernos. Digo infiernos porque esto tiene que ver más con Occidente que con, evidentemente, Mesoamérica. Entonces, cielo e infierno y con la tierra plana en medio y que todo está vigilado por el ojo de Dios y aquí supeditado, imagínense, a la corona, a la monarquía, pues en este caso de los Habsburgo, en un contexto que tiene que ver de nuevo con espada y cruz. Y vean el baluarte de las columnas de esta historia verdadera. Por un lado, el conquistador con pues su medallón, con todas las huestes, es decir, no está solo. Y por el otro lado, el reverendo, un fraile, en este caso dominico, que pues estaría también vinculado con este orden de los naturales para de nuevo, son responsables de las almas. Si se pierden una vez que llegó la espada, son causa de una suma culposa para el fraile en cuestión. Entonces, no podemos perder de vista esto y pues entender de pronto imágenes que tienen que ver evidentemente con la conquista, como la de Juan González en esta Epifanía, que pues si vemos quién está pues adorando al nuevo sol, a Jesús, están los sabios de Oriente, en este caso ya tipificados como tres. Recordemos que en múltiples representaciones encontramos 7, 21, 13, 21 y hasta 36, y que sus nombres derivan de múltiples tradiciones, pero aquí en más entendido, sobre todo en América, el perfilamiento de continentes, es decir, Europa, representado por Melchor, Gaspar es la representación de Medio Oriente, es decir, de toda Asia, no estamos llegando al lejano Oriente, pero de toda Asia, y de África, Baltasar, que tiene, ojo, el más importante de los tributos, que es la mirra en la dádiva de la naturaleza mística del el Redentor. Pero observen a los pastores soldados. Todos llevan armas y de hecho en la esquina superior derecha, perdón, izquierda del espectador, aparece un camello y vean la suma de lanzas, de espadas que tienen pues como soldados la defensa de esta fe. Es una de las imágenes más claras de lo que implica la conquista en muchos sentidos. Una, la técnica. Estamos hablando de un enconchado, es decir, la madreperla de tradición oriental, llevada a partir de una occidentalización también a América y que se embute en la tabla y con veladuras de óleo y oro poder dar esta representación, esta imagen que tiene que ver pues con el portal, el humilde portal de Belén, pero que observemos es o tiene tintes ya humanistas, con un ojo de buey, con un arco de medio punto y perdón, un arco alargado y apenas una techumbre y la estrella de Belén, que ¿quién la está señalando? No es un ángel, de hecho no está la presencia del ángel, le dan el papel protagonista, no solamente a María, que está entronizando, que está llevando a su hijo en brazos, sino a San José. Y es un San José no anciano como las representaciones de Europa, es un joven José. Y esto tiene que ver todo con Nueva España, porque es santo patrono de Nueva España. Y es
pues una sangre fresca para la corona y para las occidentalidades y por supuesto para la cristiandad, y no está mal visto ante los ojos de la Santa Sede, el Vaticano, aunque habrá cánones que siempre perfilen cómo debe de representarse un personaje u otro, y sobre todo después del Concilio de Trento, pero esto es a veces pues digamos en el filo de estas representaciones y cómo están llegando. Y bueno, otra de las imágenes nodales es estas imágenes son de Juan González, cuya familia se dedica a los enconchados y que estuvo en Nueva España entre 1680 y 1730. Y aquí, ¿por qué digo que es una imagen nodal si no la identificamos tanto? En nodal, pues tendríamos que ser la adoración del niño por los sabios de Oriente, la Epifanía del 6 de enero. Yo digo nodal por lo que representa la conquista ante los ojos ya de un proceso de colonización. Y para 1701, es decir, muy distante de lo que fue ese inicio, cómo están siendo representadas en esta obra, pues que además está firmada y fechada, pues aparece, perdón, aquí lo corrijo de una vez, no es 1701, estamos hablando de 1600, tiene fecha exacta, y lo corrijo de una vez, en 1699. Esta obra de Museo Sumaya la pueden ver en la exposición Símbolo y Reino en el Museo Nacional de Arte. Y bueno, la vemos aquí a Guillermo III, a Guillermo de Hainaut. Él condena y vemos que está presente el personaje, Guillermo, enfermo, con un dosel, y tiene una espada grandilocuente, es mucho más grande si la vemos que las anatomías del personaje en cuestión en cama, porque le damos simbólicamente ese peso a la espada, 1699, y vemos a un personaje que está arrodillado con los ojos vendados. La genuflexión no es completa, hay una reverencia al personaje y es dignatario porque tiene un cojín. Este personaje, pues se trata de un comendador, pero tiene los ojos vendados, es decir, está expuesto ante la justicia que es ciega. Yo digo que debe de ser ciega, y ante las circunstancias actuales de México y América Latina, pues vemos el quebranto de la justicia, pero esta tenderá a estar ciega, y él engaña, sabemos el pasaje, engaña a un granjero pobre y le intercambia una vaca sana por una vaca enferma, y él pues se queda en el franco desamparo. Y el más fiel seguidor de la justicia, es decir, Guillermo de Hainaut, basándose todo esto de Juan González en una estampa flamenca de Joaquín Tabel, esta de 1605, para fines del siglo XVII, en madreperla, óleo, temple, pintura óleo, al oro y polvo de plata, sobre esta tabla aparece el valor simbólico que se le da a la justicia. A la justicia, pero también al valor de la verdad. Y esto tiene que ver con el poder de la espada. Y de ahí, pues hacia fines del siglo XVII, ha pasado ya rato de 1521, pues entender que no todos los que eran herederos de los conquistadores, pues fueron o estuvieron a salvo de excesos que la corona ya está persiguiendo, y que el programa, porque pensamos que el arte es libre, y es libre porque a los ojos de la modernidad, aparentemente este valor de libertad estética se vuelve un ancla, cuando en realidad esa ancla siempre ha estado, nada más que varió de otro polo. No hay libertad como tal. En realidad, aquí estaba supeditado a un proceso
de ordenamiento civil y religioso, ya sea ante la Real Audiencia y ante el Tribunal del Santo Oficio y ante el poder de la Iglesia, tanto regular como secular, pero también a la modernidad tendríamos que encontrar el ancla de la burguesía y sus gustos, como el arte actual, pues también tiene un ancla hacia el mercado del arte. Esa libertad del artista creando arte por arte en realidad es mucho más romantizada que verídica, y aquí lo encontramos con este valor. De Francisco López de Gómara vemos la historia de las Indias y la conquista de México, impresa en Zaragoza hacia 1552. No estoy haciendo un relato sincrónico, sino más bien diacrónico, para entender ciertos valores. Y aquí pues encontramos el escudo de armas engrandecido con el águila bicéfala, y entender que la parte de las Indias occidentales están supeditadas a este baluarte, a este escudo heráldico, no a otro. Por eso está engrandecido. No importa qué latitud sea la conquistada, todas, no importa si es Filipinas, no importa si es, no sé, las islas del Caribe, o es una latitud continental, austral o boreal, cualquiera está supeditada a esta corona. Y las representaciones de América van a ser muy puntuales también en este sentido de conquista, y digo simbólicamente de conquista, porque no tengo que ver al conquistador aquí para observar, y creo que aquí sí se va a ver el cursor bien, ver que el caballo es completamente el que sobrepasa la escena del horizonte, un horizonte que es bajo, pero aquí vemos, si trazáramos esta horizontal, que es la representación de Europa, y en hojas tiene un poco mayor de peso esta imagen que incluso la representación de América. Un biombo que tiene que ver con Asia en su formación, el biombe de tradición japonesa, el viento detenido o el mueble que separa el espacio público del privado, encuentra en la escena, en esta representación, y sobre todo, pues aquí en los pinceles barroco exuberantes de Juan Correa, esta representación simbólica, y vemos la presencia ya no de los Habsburgo, sino de los Borbones. Aquí en la propia, pues en el propio vestido de un personaje dignatario, no sabemos si es una reina, aunque tiene corona, es una pareja, pero observen con atención que a pesar de que tiene todo este mayor peso, además están paradas sobre las armaduras, que están a los pies, es decir, esos personajes se deben al proceso de conquista. Por eso es una imagen de conquista, y el caballo, que pues se volvió un rector fundamental para entender el avance de tropas, por supuesto articuladas y con convenios con distintos pueblos indígenas, para pues esta conquista de españoles. Y veamos a América en esta representación, una manera de familia, el padre, la madre y el pequeño, y aquí el lagarto no tan perfectamente definido, bueno, porque era difícil encontrar ejemplares en la naturaleza, y pues no hay un copiado de ellos como como sucedía en Europa. Aquí es todo a partir de las estampas, como la que encontrábamos en el caso de Guillermo, y generalmente estas estampas pues vendrán del mundo flamenco, o ciertas herencias incluso germanas. Por supuesto, Durero será uno de ellos, pero el maestro Rogelio Ruiz Gomar ha determinado este elemento que une tradiciones de América con el antiguo continente o el viejo continente, de la Europa portátil. La estampa es esto, es decir, la hoja estampada con la plancha que se grabó encuentra
un vehículo de transmisión de ideas bastante efectivo. Y en esta imagen del el biombo de Meleagro y Atalanta, quienes le ofrecen la cabeza del jabalí de Calidonia a Diana, la diosa de la cacería, un tema mitológico, pero aquí, ¿qué te encontramos de conquista? Es el único biombo atribuible a los pinceles de Miguel Cabrera. Y encontramos una representación de Diana que viste de azul y que pone el pie adelante, es decir, se impone a la escena. Es una de las representaciones más comunes que vemos de Europa y puede ser, como hipótesis, una Diana Europa. El personaje de atrás viste de rojo y no tiene el tocado con flores tan detalladas ni tan pues centrales como el personaje de Aquí apenas unas flores y será una persona que atienda o sirva a Diana. Pues el relato pues no es claro que exista esto. Sí encontramos a Meleagro y Atalanta y aquí vemos el jabalí de Caledonia, pero este personaje podría ser América, viste de rojo. Observemos el detalle de lo que acontece aparentemente que pudiera ser inadvertido ante los ojos del espectador. Y vemos estos regios frutos, la calabaza, que es propia de América, con la vid, un fruto simbólico que en el judeocristianismo alude a la sangre que va a verter el Salvador para la causa de la humanidad, flores positivas, que las vemos en su máxima apoteosis de esplendor, como lo es el lirio, una flor simbólica de María, y de pronto, ante la putrefacción del cuerpo del jabalí, aparece el higo, un fruto que por su vinculación con Medio Oriente y además por ser negro por fuera, es decir, que tiene la ausencia de luz, una cuestión categórica que no va a dejar de tener peso específico en la configuración de conciencias occidentales y que vemos en conflicto ante poner en conflicto estas referencias, incluso para hablar de los afrodescendientes. Me parece categórico nombrarlo en este momento, aunque al final hablaremos algo de casta, pero entender que este negro por fuera y cuando abro el fruto tiene una apariencia de un sexo femenino. Entonces tiene las mieles y por eso está entreabierto y tiene además aquí, podría ser un membrillo, podría ser un peral, ojo, podría ser esto una manzana y son elementos que el árbol del bien y el mal en ningún lado del Génesis está descrito como ese árbol que fuese un manzano. Hay una tergiversación muy posible, como alude el propio Ernesto de la Peña, que haya una tergiversación entre malum, manzana, y mal, el mal. Y de ahí que se haya apostado por construir mayormente simbólicamente un manzano, pero en múltiples obras de la historia del arte encontramos que este árbol de Adán y Eva, del fruto prohibido, este fruto puede ser una higuera, puede ser una palmera, también el dátil, por lo que representa Medio Oriente, a la herejía del Islam para los ojos judeocristianos, y también puede ser un peral, ¿no? Esos son los distintos frutos que
con mayor frecuencia representan a este fruto. La invención de América, en términos pues de don Edmundo Gorman, se hace cabal en las representaciones incluso del siglo XIX, como esta de Mónico Guzmán para 1846. Pero vean esta invención de América con una técnica que todo tiene que ver con el pasado mesoamericano, y luego entonces la conquista se hace presente en esta representación de América junto con el águila, que también es muy interesante estas revisiones que se tienen, pareciera por ornitólogos, que no puede ser un águila real, sino la caracara chiragüey, que tiene, que es depredador, un ave que está pues incluso aquí capturando a la serpiente, que sabemos que en las representaciones mesoamericanas no está la imagen de la serpiente, sino el xoconostle como el ave que vuela alto, efectivamente, que tiene ese doble valor simbólico positivo, tanto para Mesoamérica como para los bestiarios medievales. Los bestiarios medievales es el ave que mira directamente al sol, tiene la capacidad de observar a su presa y certeramente capturarla, pero bueno, es la muestra del sacrificio máximo, bebe el corazón humano, significadamente por por el tunal, ¿no? Y vemos también las representaciones de las monedas, aquí las Carlos y Juana, las primeras acuñadas en continente americano, con el plus ultra, es decir, más allá del mundo conocido, las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar y el plus ultra, Johannes y Carlos, ¿no? Ver esta representación, y aquí vemos la representación de las columnatas, vemos a la Virgen, vemos al monarca arrodillado, vemos el escudo de armas, vemos a los continentes representados con los mismos animales del biombo, el elefante, el caballo, el león, bueno, acá el león no estaba el león allá, pero representaría a Asia, y vemos el lagarto. No hay camello en el biombo, en el biombo hay un camello, aquí hay un león. Aquí como un atlante, un querubín, une los dos mundos, de nuevo, esferas cósmicas, ¿no? Y aquí vemos, están martilladas, por eso no están circuladas, y son las dos categorías con ondas o sin ondas, ¿no? Como las vemos aquí, la primera serie que tiene las ondas. Ay, me regreso nada más un segundo, porque esto tiene que ver con procesos de conquista a nivel iconográfico. Vemos digamos, la vertical, la columna, y tiene estas filactelias del plus ultra, es decir, llevar a todos los terrenos conocidos el poder de la monarquía hispánica, del imperio, y esto, si siguen con el cursor, hace una S, ¿sí? Vemos la S, ahí ya lo moví más, pero bueno, hay una S, es un palo y una S, es el símbolo, desde este momento, herencia para el símbolo del peso. Vean cómo de acá vendrá, y que siguió y se acuñó en el siglo XIX, pero viene de estas relaciones. Eso es un proceso evidentemente de conquista. Vemos las otras referencialidades aquí con las ondas en la segunda serie abajo, las primeras sin ondas y que no están martilladas. Estas son imágenes que también numismas con estas tipologías se encuentran en el Museo del Templo Mayor, en otras colecciones, pero estas forman parte de las colecciones de Museo Sumaya. Otra de las representaciones, pues encontramos la máxima, ¿no? Baluarte simbólico para Tlaxcala, que será la cédula real de la fundación de la ciudad. Y observemos, pues, a Carolus y Johannes, aquí están Carlos y Juana, la hija de los católicos, y pues el descendiente que llevará a cabalidad el proyecto de un imperio donde no se escondiera el sol, a Carlos V de Alemania, primero de España, y aquí vemos el baluarte de Castilla. Vean cómo tiene esta posición, porque está hincándose
y afincándose en la realidad americana. Y vean lo importante, ¿quién es Don Carlos? Es lo que aparece y pues representaciones que tienen que ver con la heráldica mucho más cercana, les decía yo, al tardo mundo medieval y al humanismo que a la vertiente pues que sería propia ya del manierismo para 1535 en Europa. Aquí, Fray Martuniano y Gilberti, el vocabulario en lengua de Michoacán o Michoacán, observemos lo fundamental, porque ya que desarraigo decíamos tengo que implementar, pero para desarraigar tengo que conocer, decíamos esto, y es conocer las lenguas originales. Y en este caso, pues el purépecha y esta vertiente de análisis o la bula, no sé si traigo a cuenta porque ya no pude, no sé si metí las imágenes, tenemos una imagen muy bella del el vocabulario de Fray Antonio de Molina, Fray Alonso de Molina, perdón, que es entre lengua náhuatl y castellano, dice lengua mexicana y castellano, es decir, entre náhuatl y español, y aparece un San Francisco de Asís con las representaciones pues de los estigmas, está estigmatizado en ese momento con el padre León, dando testimonio de ello, pero curioso porque los estigmas se vuelven chalchihuites, piedra de vida. Entonces, son imágenes muy atractivas. Aquí la confirmación de la bula y concesión de nuevos privilegios para órdenes mendicantes fundamentales. Son las órdenes mendicantes las primeras en asentarse en Nueva España y por eso entender que el poder de la cruz será cabal. Ahí podrían haber elegido cualquier otra, es la cruz, es cristiandad en este ordenamiento. Y, por supuesto, el catecismo tasteriano, perdón, aquí está mal, hasta ahora los historiadores hemos optado por tastera en lugar de testera, como era lo usual en el pasado, y encontramos un paternoster en estas representaciones que tienen más que ver con este mundo de nuevo simbólico que habla del pasado mesoamericano con elementos de pares opuestos complementarios, de una dualidad más del mundo mesoamericano que del bien y el mal, aunque adaptadas al bien y el mal, por supuesto. Una mirada que tiene que ver con una hibridación de elementos y que el valor que tendrá el confesionario, también en lengua mexicana y castellana, pues aquí Fray Antonio Menéndez es otro, pero que tiene que ver con esta relación de un nuevo Adán y una nueva Eva. Fíjense los nuevos valores, los nuevos baluartes. Esta es la otra edición, pero es tan necesaria entender el compasionario mayor, lo que implica este nuevo ente que está entrando a la cristiandad, el indígena. Diego Valdés, la retórica cristiana, ver pues lo que implica en el mundo y vean la extensión. Esto tiene que ver con una concepción de conquista, el darse cuenta de la dimensión americana frente al pequeño terreno europeo, que pasa evidentemente hasta nuestros días, y las representaciones de los tradicionales Qs, es decir, de los templos. Voy a tratar de ir más rápido aquí de retórica cristiana, entender la dimensión de personajes. Es un mundo copioso el que están evangelizando y es el poder que tendrá esa evangelización como un programa audiovisual. Lo que estoy viendo con la imagen apoyado por la palabra es un camino inédito, digamos, acuñado por el franciscanismo y adoptado por dominicos, agustinos, después jesuitas bueno, mercedarios, en fin, las distintas órdenes que llegaron. Una del códice
florentino, pues entender estos elementos de una extraordinaria muestra que presentó el Museo del Templo Mayor justo en el advenimiento de las conmemoraciones que tendríamos sobre el proceso de conquista y pues entender el espejo de obsidiana, que es uno de los presagios de la conquista en el libro 12 de Fray Bernardino de Sahagún, y ver este ordenamiento que también nos está llevando del cosmos. Ahora veremos que tenemos una obra de espejo de obsidiana en el Museo Sumaya, pero las moví para entender este códice Totomixtlahuaca, el famoso códice O'Gorman, por un pleito de tierras y un cauce de ríos que pues vemos esto en la zona de Guerrero, y si observamos lo que está aconteciendo en este momento en un estado marcado por el narcotráfico, tendríamos que acuñar también ese término de narcoestado, pues ver cómo el conflicto de ríos por el agua está llevando a la creación de presas, a la desaparición de activistas ecológicos, y que es el mismo conflicto que teníamos desde el siglo XVI. Es una imagen que tiene el poder del mundo mesoamericano, tiene todas estas diatribas que van en función del mundo anterior, pero ya tiene caracteres en latín, letras, caracteres latinos. Entonces, pues estos códices post-cortesianos. Y quería también traer a cuentas, ya voy a tratar de ir mucho más ágilmente con las imágenes, pero un archivo del cual pocas veces hablamos, aunque dedicamos un número de la revista de Museo Sumaya el pasado septiembre, es el archivo de Gutiérrez Tibón, un historiador que pues se le adjudica, porque así lo hizo, el desciframiento del nombre de México. Un judío español avecindado en México, amante de lo que ha implicado los distintos procesos etnográficos, históricos, antropológicos y antropológicos sociales, pues alude a Mestli, a esta laguna, de ahí venir a el conejo en la laguna, ¿no? La luna, que tiene que ver la forma de la laguna, el conejo estampado en la luna, y que pues alude, por supuesto, a la leyenda del quinto sol, y ver esta forma en estas representaciones, cómo van buscando los mapas, hacerlos coincidir con la liebre, y ver pues estas reproducciones que son propias de este archivo, de la toponimia de Alberto Beltrán, de la cuenca lacustre del Valle de los Volcanes, Tenochtitlan, el ombligo de la luna. Eso significará México, México Tenochtitlan, el ombligo de la luna, con el Huitzilopochtli, aquí justo lo vemos, presente y omnipresente, la representación pues de lo que hoy pues es el flamante, nuestro Museo del Templo Mayor. La fundación de este México por distintos autores y las investigaciones, y aquí precisamente el espejo de obsidiana, un soporte del posclásico mesoamericano, de herencia mexica, puesto de cabeza, es decir, el soporte del espejo ahora fue perforado y sirve para ser colgado o sujetado, y de cabeza, bueno, fue pintado por un personaje anónimo, aunque hay espejos de obsidiana que fueron pintados por grandes artistas del barroco, como lo es Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, y que forma parte de las colecciones del Museo del Louvre en París. Es también interesante pila para tener agua seguramente bendecida, y una patena que sirve para colocar la sagrada forma, con los 5 puntos cardinales en estas representaciones, imágenes simbólicas de herencia purépecha. Vemos las flores, pero vinculadas con un elemento simbólico del mundo judío-cristiano, como es la liebre, la representación de la iglesia. Doña Marina no podría dejar de citarse en un proceso de conquista, hecha con plumaria en el siglo XIX, pero que tiene que ver pues con esta herencia
del pasado mesoamericano, y en el biombo de la conquista de actualmente pues ya colección Museo Sumaya, pero lo recordarán en la colección Vera de Otrey, pues es ese magnífico mueble que hoy está atribuido a los pinceles de Pedro Villegas, tal como lo signó Pedro Villegas, el más bello de los ejemplares de esta decena de biombos de la conquista, y que forma parte del Museo de Miramar. Fue parte del inventario de Maximiliano de Habsburgo, aunque no está registrado en los inventarios y no sabe Miramar cuándo llegó a ellos. Pero, bueno, pues tendría que haber sido por el Segundo Imperio Mexicano. Y aquí, pues, aparece el propio Cortés. Vean, la palabra es el único personaje que aparece 2 veces, y aparece Doña Marina, que tendríamos que decirle así, Doña Marina, como en el siglo XIX se le conocía, y no Malinche, porque pues de ahí sería la conversión. No sabemos su nombre de Coatzacoalcos, de esta princesa que fue vendida y que se le conoce como Doña Marina, y fue bautizada así por los españoles, y recordemos que Malinche también se usaba indistintamente para el señor Malinche, es decir, para Cortés. Curiosa la tergiversación, dice, y su padre. No, no es el padre de Doña Marina, es el padre Jerónimo de Aguilar, ambos lenguas de Cortés, fundamentales. Cuando decimos, ¿de dónde encontramos ese registro del encuentro de Moctezuma con Hernando Cortés? Pues no lo vamos a encontrar de época, no hubo ningún registro ahí. Nos encontramos siglos posteriores que tienen que ver con el patriotismo criollo, para entender de dónde venimos y cómo articular ese discurso. Y aquí encontramos a Moctezuma con un chimale un poco más inventado, pero grandilocuente, y las huestes copiosas frente a las huestes de Hernán Cortés, y es el segundo que vemos en esta representación. Y pues ver la conquista de México en el reverso, a vista de pájaro, lo que implica la muy noble y leal Ciudad de México. Vean el encuentro, una representación evidentemente de conquista, donde hay muertos de ambos bandos, caballos que han perdido la batalla y están sangrantes. Vemos además como un personaje, aunque con caracteres latinos, de herencia mesoamericana, aunque no en un discurso de relatoría de gestas, sino más inventados, porque en la propia batalla del Q del Templo Mayor, ¿no? Aquí aparece Nezahualcóyotl, un poquito inventado en tiempo, pero aparece el nombre Nezahualcóyotl, pero aquí un personaje le ha arrebatado el estandarte de hispánico a la hueste de Cortés. La noche triste, vemos a Pedro de Alvarado como ensobrecido el óleo en tintes del barroco, para confrontar lo que será esta, bueno, ahora bajo los términos cuatroteístas tendríamos que decir la noche victoriosa, algo así, pero es históricamente pues la batalla de la noche triste, que recularán las tropas hasta pues organizar los bergantines. Aquí vemos justo el Q del Templo Mayor, y quiero también señalar pues esta presencia de Cuauhtemotzin entre onda y flecha. No sabemos qué pasó, pero la muerte al personaje de Moctezuma, que para los historiadores, pues en realidad no fue esta la realidad, la tuvo que haber pues asesinado muy seguramente Pedro de Alvarado, con la anuencia del propio Hernando Cortés. Y esta imagen, del lado derecho, digamos, del Q de Templo Mayor, esta parte me parece nodal para entender la conquista, porque recordemos Tuxtepeque, Tlaxcala, lo que implica ese Zompantli encontrado y que tiene que ver con un momento de conquista absoluto. Bueno, pues vemos aquí evidentemente el caballo, la pierna, como un nuevo Zompantli, ¿no? Un cerdo y cabezas. Esta representación y el paseo del pendón.
La ceremonia que conmemora la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, pues es un acto que tuvo lugar una vez en Ciudad de México, recibió el escudo de armas. Es cierto, pero este estandarte era llevado por la trayectoria hacia los lugares que fueron nodales en la gesta de la conquista, celebraban anualmente desde el Palacio Real, desde el Palacio Virreinal, hasta el Templo de San Hipólito, ¿no? Lo que actualmente es el Metro Hidalgo. Y ahí, muy bien, eso lo entendemos. La cuestión es que, como dice Antonio Rubial, para el siglo XVIII no tuvo la fuerza que tuvo en los siglos anteriores, y esto se debe a un símbolo de sometimiento de la corona española que los criollos no estaban dispuestos a ni siquiera festivamente conmemorar. En este sentido, pues aquí vemos el Q de Santiago, otro personaje puede ser el propio Pedro de Alvarado o la figura de un conquistador. Vemos la plumaria que tiene esta tradición, simplemente aquí imágenes como la de la Señora de la Salud, todo hecho en mosaico de plumas, el amate, herencia por supuesto purépecha, con el colibrí, pluma de pato, de azulejo real, una ave extinta, pero que todavía se encuentra en Colombia, canario, en fin, la representación simbólica de la conquista también me parece que es el propio Pegaso. Es una de las imágenes referenciales para entender la conquista. Un animal híbrido de, por supuesto, occidental, de la mitología grecolatina, pero es el híbrido que es Nueva España y que será México. Un opuesto que se une, poder terrenal del caballo, pero alado. Es el símbolo que, como lo describió ampliamente Guillermo Tobar de Teresa, pues corona la fuente del otrora Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Y es el sentido de eso es México. Y esto es conquista, una mancerina, el recipiente idóneo, pues planeado por el virrey Mancera para beber chocolate. ¿Qué más simbólico y conquista que la semilla del cacao para después volverlo coco chocolatero y a partir de ahí, pues beber esa regia semilla y mezclada con leche y mezclada con miel, pues que vienen de otras latitudes, y acá con vainilla, hoy también muchas imágenes con chiles o flores, pues que hablan de esa, de nuevo, hibridación. Y aquí, para casi terminar, me gustaría centrar la idea de dos imágenes que absolutamente tienen que ver con conquista, pero vean cómo se usa la conquista. Como a nivel simbólico, hoy también se usa la historia de México. Y es este sentido de las obras de Nicolás Eustache Morin, donde vemos al Zingari que presenta a Aida, quizá debe ser a Laida, a Hernán Cortés, una imagen que no está en ninguna relatoría de la conquista, pero que tiene que ver con un personaje, pues de ambos, Zingari y la propia Alaida, de una ópera que se estrenó el 28 de noviembre de 1809 en la Ópera de París. Generalmente creemos que la última representación de la ópera de la conquista es esta, no, hay una muy anterior, y esta es la música es de Gaspare Spontini y la letra es de Tian de Joseph Alphonse de Esmerand. Y aquí en esta representación de Eustache Morin, pues nos muestra esta presentación del personaje a Cortés como una doncella que va a rendirle tributo, una nueva Malitzin. Lo interesante también con esta pareja, aquí vemos a Laida, aquí está con Cortés, ahí vemos a la representación de nuevo en esta dupla, pero lo atractivo es quién mandó hacer la ópera, y es Napoleón Bonaparte. ¿Cómo entender la conquista de México como gestas históricas notables para justificar o hablar
de su conquista italiana. Vean lo interesante, quizá Italia, como Nápoles estaba en cuestión, pues tendría que ver con la corona hispánica y de ahí aludir a la conquista de México, 1792-1802, la campaña italiana, y es un tema sin duda retomado con la grandilocuencia del romanticismo. Y pues otro proceso de conquista tiene que ser la Virgen de Guadalupe, fundacional, con la representación de América y el escudo que hoy pues vendrá a cuenta lo nacional, y esta representación de Francisco Antonio Vallejo, la visión, vean si no esto es conquista, para 1701 la visión de San Juan en Patmos, Tenochtitlan. Es un Patmos, Tenochtitlan con San Juan escribiendo el Apocalipsis, y la representación aquí del águila, pero no es el Tetramorfos, no es Juan, bueno, sí es, pero está parado sobre el nopal. Y vemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo en una representación que fue pues acusada de herejía por Europa, sobre todo para Italia, en la Inquisición, pero que en América la cogimos muy bien en este trino, ¿no? En este 3 en 1, ¿y por qué se condenaba? Pues porque el Espíritu Santo no podía tener la carnalidad, aunque sea la del Hijo. Es el sentido, y San Miguel Arcángel presentando la escena. Una imagen jesuítica, pero que vale la pena, que además de Luis Gonzaga, el confesor, el poder de la confesión, y de nuevo, San José, santo patrono de Nueva España. La Virgen de Guadalupe con plumas, y vemos estandartes hasta de uso político, y pues la Morenita del Tepeyac, de incluso acrónimos de partidos políticos. Vemos que esto también es conquista, las formas del arte más allá de las academias, lo que implica la mal llamada artesanía, porque pareciera en un estamento inferior al arte pues formal, en realidad es otro tipo de arte, y vemos bateas, vemos imágenes como esta que tienen incluso amor mío. Imágenes que también son de la conquista y que resultan del siglo XX, como José Clemente Orozco, hablar del conquistador con estos teúles que tienen la vehemencia, la fuerza, la expresión a ultranza del que ha roto un régimen, o Jorge González Camarena, para con la misma dignidad entender el abrazo de un soldado de las huestes de Cortés y un caballero águila, al mismo tiempo atravesados lanza y espada, y con su sangre regar el suelo hoy mexicano. Y hablar de castas, pues es hablar de conquistas en todos los sentidos, a veces en los más abyectos de ellos, y no por la muerte que implicaran, por estas occidentalidades que vemos de cómo representar al negro para poder entender las degradaciones de lo que implica, y no porque no seamos pues en el más amplio del sentido moderno esclavistas, porque el propio Miguel Hidalgo abrogó la esclavitud desde Guadalajara, y no llegamos al siglo XX como lo llegó la realidad de los Estados Unidos. Entender que estas imágenes necesitan explicaciones que lleguen al entendimiento actual de qué implica la palabra negro y qué implica la palabra blanco, qué implica mulato, y cómo vamos teniendo otro sentido con estas combinaciones, como lo mismo y en el mismo sentido la palabra indio o indígena. Entonces, no es para esconder estas imágenes, ni quemarlas, ni acusarlas, sino para entenderlas desde las perspectivas de ese pasado que las creó y de este presente que las está resignificando. Y bajo estos bastiones, pues hablar de unidad, hablar de que la conquista va más allá de imágenes atemporales. No hay, por supuesto, imágenes en el momento que acontecieron, pero son muchas las conquistas que tenemos que seguir estudiando y revalorando y dando nuevas interpretaciones en busca de un presente mucho más plural y mucho más armónico, como el que debemos construir entre mexicanas, entre mexicanos. Muchas gracias y perdón la extensión del tiempo.
Al contrario, siempre es un placer escucharte y pues bienvenido a todo lo que nos compartes. Ahorita como cerraste precisamente esta visión de cómo nos vemos, ¿no? Retomaba en algún momento una intervención del doctor Pastrana donde nos decía que precisamente como una de las finalidades del historiador que se enamora del pasado, pero también tiene esta necesidad de llevar a reflexionar y que busquemos para entender ese presente, cuál es y ese presente que siempre es cambiante, ¿no? No siempre es lo mismo y eso hay que ubicarlo en nuestra existencia tal, como ahorita lo comentaba, ¿no? No siempre es lo mismo. Y lo que buscamos es esa significación y cómo también nos vemos desde la actualidad. No es lo mismo lo que la gente pudo haber interpretado en las diferentes épocas, ¿no? Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y lo que actualmente vivimos. Ese es el momento también, el contexto con lo que nosotros vemos y con esa lupa lo podemos interpretar. Tenemos muchísimas preguntas por aquí, hay participación del público y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos ven y nos siguen en el interior de la República, los que están de fuera también, muchas gracias por estar con nosotros, súper interesante la plática que ahorita nos dio el maestro y hay muchísimo de dónde cortar. Bueno, creo que podría regresarme en una de las intervenciones que hiciste donde nos mostrabas este dibujo de los puntos cardinales. Por aquí me preguntan si realmente es una división cardinal o es más bien una ideología ya occidental, poner estos puntos de norte, sur, este, oeste. No, eran comunes en Mesoamérica, lo encontramos tanto para la zona maya, es muy común encontrar con la ceiba estas representaciones de ordenamiento cosmogónico, y de hecho viene la cruz, cuando decían, pues es que los mayas conocían la cruz, pues más bien era acostada, no parada, ¿no? Y no tenía ningún sacrificio en ese sentido de por medio de una deidad, era garantizar el ciclo. Aquí en Gerso, pues podría tener esa doble vertiente, pero pareciera mucho más cercana al orden mesoamericano que a una concepción judeocristiana. Ese ordenamiento también lo encontramos en Tula, lo encontramos en Cacaxtla y por supuesto para los mexicas ampliamente representados estos puntos cardinales en vasos, en cerámica, en algunas piezas evidentemente labradas en distintas piedras, y era algo usual. Muy bien, muchísimas gracias por esa contestación, porque sí, a veces es como un poco complicado, ¿no? Ahorita que nos explicabas que también hay una resignificación de que se tienen los códigos y los símbolos mesoamericanos que se plasman en estos, ya sea códices, mapas, litografías, estampas, y esta idea, por ejemplo, de cómo se visualiza en los solecitos, ¿no? Hacia dónde mira el norte y hacia dónde mira el sur, va cambiando también con el tiempo, dependiendo de quién es el dibujante, así como él lo está viendo, así lo está representando. Entonces, también como para considerar de repente eso es lo que creo que nos preguntaban. Por aquí tenemos la participación también de Alfonso Becerril, siempre nos sigue en estas transmisiones. Muchas gracias, un saludo por acá del maestro Alfonso. Al tocayo. Nos dice bueno, muy relevante lo de que mencionaste de estos documentos de Coyoacán. También nos pregunta que cómo fue posible la adquisición de este material de valor invaluable. Sí, la mayoría de estos documentos fueron adquiridos por la empresa Condumex. De hecho, muchos historiadores recordarán que así estudiamos el Centro de Estudios de Historia de México Condumex. Hoy es Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim. Se adquirían porque muchas veces en subastas públicas, y si no se adquirían por mexicanos, salían al extranjero, sobre todo antes de legislaciones que hoy entendemos que están mucho más reguladas. En realidad, cuando Grupo Carso compra la empresa Condumex, pues compra la empresa, pero adquiere
lo que tenía, y parte de ello es el centro de estudios. Hoy pues nos hemos dado a la tarea de su digitalización y se comparten gratuitamente con cualquier estudiante, tesista, investigador de cualquier latitud, pero efectivamente si hoy se sometieran a una subasta pública, pues tendría que haber una regulación y muchos de ellos quizá tendrían que ser evaluados a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para ver si son monumentos histórico, esa es la denominación que podrían caber en ellos, y en ese sentido, pues no podrían salir del país. Sí se pueden tener la posesión de ellos, pero pues no podrían a lo mejor tener una salida sin límite de tiempo, tendrían que repatriarse en algún punto. Entonces, también es cierto que muchos de estos documentos ya ahora como Fundación Carlos Slim se han adquirido en el extranjero para que regresen a México y se estudien y se conozcan desde México. Un programa muy importante dentro de Fundación Carlos Slim, que no solamente es de documentos, sino también de testimonios artísticos, sobre todo novohispanos, que pues como vemos hoy las muy tristemente aciagas subastas de obra mesoamericana, son legales para una latitud porque no se sabe cuándo salieron, incluso no se sabe si son originales o no las obras. El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues solamente las revisa a nivel fotográfico, pero no las conoce, no puede hacer estudios químicos. Entonces, pues no hay manera de determinar su autenticidad, pero pues se sigue este comercio que resulta muy doloroso y que pues hay que seguir denunciando, hay que seguir alzando la voz. Pero cuando pues un particular las repatria, por lo menos nos permite este conocimiento y se quedan para el país y para la investigación, para la difusión, para crear alianzas. Y por supuesto, ahorita nos diste una excelente muestra de lo que se puede hacer con este tipo de material, lo fundamental que es tener el archivo histórico. Justo ahorita todo lo que nos fuiste presentando de la imagen que se presenta no solo por documento, que podríamos decir análisis narrativo de lo que son los escritos, sino en sí lo que tenía de imagen la obra, el contexto, el proceso en el que se inscribió, pues toda esa información es súper vital para poder sacar, como ahorita tú nos lo mostraste, ¿no? Cosas que a lo mejor no veíamos en un principio, pero que puedes avanzar en los estudios y verlo desde otra perspectiva. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos que ahorita nos aportaste. Por aquí nos dice Graciela Medina, ¿Juan Correa hizo alguna serie sobre México novohispano? Pues, o sea, sobre Nueva España, o es que no entiendo sobre México novohispano. Pues Sí, tiene una serie de pinturas, ¿no? Que son de muchas, época sí, no sé a qué novohispana. te refieres exactamente con de Nueva España, pero bueno, él es un pintor del barroco exuberante, nacido en esta tierra, tiene herencia mulata, lo sabemos, Juan Correa, y tiene una familia de artistas. Entonces, uno de sus hermanos, Miguel, también artista, y pues ha hecho pues imágenes que tienen que ver con el ordenamiento pues del mundo, con los en ese momento 4 continentes, o bien él también en papel aceitado calcó la Virgen de Guadalupe y pues generalmente obra religiosa muy copiosa es la que produjo Miguel Cabrera, Juan Correa, en oposición de pues el más fresa, que era el más famoso en ese momento, pues que era Cristóbal de Villalpando, ¿no? Eran los dos artistas en pugna. Bueno, eso es creo que la aclaración, que sí es un artista de época novohispana, de los más conocidos que tenemos en México y que aportó muchísimo a la pintura del barroco exuberante, ¿no? Primero hay barroco, luego barroco exuberante y el tránsito al neoclásico. Bueno, nos dice Karina por aquí, ¿los pintores o artistas visitaron la Nueva España o de dónde sacaban sus ideas?
La mayoría, a ver, son acá los pintores que vimos en estas imágenes, son novohispanos. Sin embargo, se inspiraban a través de las estampas que yo les decía. Generalmente lo aclaro porque a veces las encontramos como grabados. Ojo, lo grabado es la plancha y queda estampado en el papel. El nombre correcto que yo tengo es una estampa. Entonces, las estampas, que por eso citaba al maestro Rogelio Ruiz Gomar, dice que es la Europa portátil, porque efectivamente mucho de ese imaginario se heredaba del viejo continente y se adaptaba. También muchas pinturas fueron grabadas, es decir, a partir de las imágenes, por ejemplo, de Pedro Pablo Rubens, se realizaba la estampa, quedaba en espejo, y aquí, por ejemplo, un personaje como Nicolás Enríquez ajustaba en tamaño y en color, porque la estampa pues, es en blanco y negro. Entonces, pues hacen un recorrido extraordinario por colorimetrías, basando su elemento en esa pintura de origen europeo, pero no es una copia. Es un arte que tiene toda una identidad, que tiene toda, no necesita defensa, pero tiene toda una representación y un simbolismo para esta latitud y cada vez alcanza una dignidad mayor y un paralelismo, un juego de espejo. De hecho, la sala de antiguos maestros europeos y novohispanos en Museo Sumaya de Plaza Carso crea ese puente, esos vasos comunicantes entre una realidad y la otra. Pues para seguir en este tema de los artistas novohispanos, creo que tú por aquí mencionabas un poquito de que sí, a veces no existía como esta libertad tanto como se cree, sino que a veces sí tenía que ver con un sentido por encargo religioso y hasta a veces político, porque justo me están preguntando que si los temas se trabajaban por un pedido a veces de la corona. Sin duda, ya sea civil o religioso, son las dos personajes que van pues a tener la anuencia de los artistas. Sin embargo, pues habrá una clientela que generalmente criolla, que va adoptando temas, pero va a haber un vedor. La figura del vedor, con V-I-E, vedor, es el supervisor de obras. Ejemplo de ello, Cristóbal de Villalpando, él mismo era un vedor y certificaba. Si le querían poner el manto amarillo a la Virgen María, oye, no, el valor simbólico del color azul representa mañana, día de la Inmaculada Concepción, luego entonces, pues esa es la Inmaculada. Ella es Inmaculada de Concepción misma, ella misma fue concebida inmaculadamente en la Puerta de Oro por el beso entre Joaquín y Ana, y ella concibió a Jesús también inmaculadamente. Entonces, es un valor que quiere defenderse y simbólicamente queda consignado. ¿Dónde quedó consignado? En ciertas regulaciones, en ciertas ordenanzas, incluso de pintores, y acuñado en concilios, como el Concilio de Trento en el siglo XVI, y entonces pues no se podía pervertir el carácter de una imagen. Habrá siempre colados elementos, por ejemplo, un gato, el niño que luego decimos, hay como una tan linda imagen y los niños Dios son, perdón, pero bastante feitos. Y dicen, qué extraño. Bueno, copiaban del natural, no eran versados en el copiado del natural, y quien encargaba la obra, pues yo quiero que el niño Dios sea mi hijo. Entonces, pues lo copiaban y no era de la misma naturaleza del discurso que los padres. Entonces, es esta la manera en cómo el repertorio visual novohispano se acuñó y por ende, de verdad, resulta extraordinario para el entendimiento histórico, pero también artístico de México. Pues bueno, justo eso nos decías en el caso del nuevo orden, ¿no? ¿Para quién y a quién va dirigido? ¿Cómo es que haces estas peticiones? Me llama la atención porque a pesar de que sí hay una supervisión, digamos, sobre todo en los religiosos, que tiene iconografía que es muy representativa y a veces tiene que ser así, el manto es encarnado o el manto es azul, pero en el caso de los biombos que reflejan un tema de la conquista, ¿cuál sería como la intención de mandar a hacerlos?
Esto se hizo muy claramente después del advenimiento del conde Sarmiento, cuando del virrey conde de Sarmiento, cuando es patriotismo criollo, el tema de la defensa de quién era el criollo. Y para ello decir, venimos de esto hemos sido, hemos defendido a la corona y ¿qué proyectamos? Lo más grandioso de el reino, de los reinos hispánicos, la muy noble y leal Ciudad de México. No, podría haber sido en otra latitud, pues la muy noble y leal Ciudad de Lima, pero pues, nos tocó a nosotros. Entonces, hay esa defensa, este despliegue del biombo, ojo, era el biombo del estrado, del salón donde se iba a recibir, de esa habitación en las casas novohispanas, en ese segundo piso, para recibir al rey de España cuando llegara. Sabemos que eso nunca ocurrió y que tendríamos que haber esperado hasta la visita en el siglo XX del entonces rey Juan Carlos para tener a un monarca. Sin embargo, era una defensa de quiénes eran el criollo. No podría entenderse el género de biombos de la conquista sin el patriotismo criollo, como tampoco podríamos entender las múltiples representaciones de la Virgen de Guadalupe sin la causa jesuita y, por supuesto, con el propio clavijero anclando hacia el patriotismo criollo. Este biombo que dices que se ponía para recibir en un segundo nivel, pero que también a la vez separa lo público de lo privado, en ese contexto me trato de imaginar así en el salón, ¿qué estaba separando? O sea, como si tú llegabas a la escalera, ¿cómo lo se veía y qué era No, lo de atrás? era un cuarto, digamos un cuarto muy grande. Lo vemos muy claramente en el casino español en Ciudad de México. Cuando vemos esta sala hoy de conciertos en el segundo nivel, ese era el salón del estrado. Ahí se hacían, pues digamos, hoy sería es que en nuestras casas, pues yo creo que con la mía no es así. Digamos, sería la sala donde se hacen pues la fiesta, ¿no? Es como estas salas que se ocupan una vez al año en Navidad y quizá en el cumpleaños de alguien, ¿no? Entre la sala y la cocina, hoy es nuestro lugar de reunión más fuerte. El salón de estrado era el lugar de recepciones, ahí se hacían las comitivas. ¿Y qué dividía? Estaba 3/4 puesto, es decir, estaba mucho más el espacio público y el espacio privado era lo que asistía a la fiesta y estaba vinculado con las otras habitaciones, pues para que estuviera el entretenimiento. Muchas veces sí no se quería que la música se viera, no todos los músicos siempre, la música de cámara en el siglo XIX ya le puso un lugar específico a la orquesta de cámara, pero a veces estaba atrás y allá se disponía y adentro tenía pues todo lo que implicaría la parte pública de la entrevista, de pues la convivencia y hasta ahora, por lo documentado, no era como los otros salones, es decir, el salón del fumador y el salón de costura, que eran espacios divididos muy terriblemente hoy, pero para hombres de mujeres, actividades masculinas de lo femenino. No era así, es decir, el biombo no dividía estos espacios femenino y masculino, sino lo público y lo privado. Había otro tipo de biombos, este es el biombo de estrado, pero hay el biombo de la recámara, pues que sirve para desnudarse y que no pueda ser vulnerada mi desnudez. Entonces, pero siempre lo que implica el biombo es una división de espacios. Y es un mueble. Muchísimas gracias por la aclaración, porque sí, me decía cómo separa una parte de la otra. Me pregunta Roberto García, ¿el arte sacro pudo tener como finalidad terminar de afianzar la evangelización o para ese entonces México ya era considerado como un pueblo católico? Ya era desde el primer momento, es un pueblo católico, pero afianzaba o evangelización en un principio, o evangelizaciones a indígenas. Estas imágenes muchas veces no eran para indígenas, eran para mestizos y eran para criollos. Es decir, para que no se olvide el rito, para educar, para una catequesis
valores, por eso el valor de la verdad, ahí no, el Guillermo III, es importante, que no se olvide que no se puede pervertir la justicia. El valor de la rectitud, en muchas representaciones que no traje porque no eran propias de la conquista, pero eran los pecados. ¿Qué implica? ¿Qué implica el papel de los Camilos para la extrema unción? Y vemos a todos los diablos ahí en la escena y decimos, ¿pero por qué tantos? Porque si no se confiesa esa alma y no se arrepiente de corazón, que tiene que ser con mente, palabra y corazón, pues se va a condenar. A mí, a lo mejor, agnóstico, me da igual, pero el alma en cuestión no va en función de si yo creo o no crea, es que colectivamente se cree. Por eso cuando me dicen el diablo existía, pues el diablo existe en función de su representación simbólica para una colectividad. Como, pues para nosotros existe el valor de la democracia o existe el valor de, me da igual qué, de la moral, de lo moral o de lo ético para una colectividad. Y esa unidad, pues va a ir en función de esto. Habrá excepciones, claro, pero estas representaciones no son para excepciones, son para la regla que da contexto a una sociedad, como en este caso la novohispana. Pues muchas gracias por todas las respuestas. Bueno, sigo recibiendo y por supuesto pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat, como los invitó aquí el maestro Alfonso. Me pregunta Irma, ella es de Guerrero, dice, ¿se exhibe el códice Totomistlhuaca? Sí, está expuesto en el Museo Sumaya, aunque es del Centro de Estudios de Historia de México, allá de Chimalistá, que está ahora expuesto en la exposición 20 siglos de arte en México, en la sala 5, una sala de exposiciones temporales en el Museo Sumaya de Plaza Carso, y se ha estudiado, tenemos incluso pues realidad virtual, donde realidad aumentada, no realidad virtual. Todavía no hemos organizado la virtual, pero se ve cuál es el conflicto de tierras. De hecho, hay cápsulas, también es interesante, ya que Irma nos visita de un estado que yo quiero tanto como Guerrero, de pronto tener acceso a las cápsulas que hace el Centro de Estudios en su página de internet, Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim, sin problema lo puedes encontrar ahí, y hay todo un estudio del códice, es una vista aérea, entonces interesante, cuál es el río, esta referencialidad de localidades, qué dice la cartela, de qué está hecho, cuáles son las fibras, estudiado por el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han hecho pruebas para ver la vejez, pero también el estudio de tintas, y bueno, creo que puede ser interesante. Pues ahí está la respuesta, Irma, para que nos preguntabas por ahí de la exposición. A mí me gustaría regresar un poquito hacia lo que nos comentabas de todos estos ejemplos del mensaje que nos dan a través, a veces sutil, no es tan claro, ¿no? Es como un poquito ahí, por ejemplo, si te asomas, y esto que nos presentabas, creo que en 2 casos, donde está el nopal dibujado en una de las esquinitas. Esto se ve más en boga a partir del siglo XVII, finales del XVII y XVIII. No, 18. De la segunda mitad del 18 en adelante. Es ya cabalmente la configuración del patriotismo criollo, y todas hasta ahora que yo he encontrado y estudiado tienen que ver con el mundo jesuita, con este ordenamiento tan importante, camino tierra adentro, Tepozotlán, hacia lo que implicará el colegio de propaganda FIDE o los colegios de propaganda FIDE. También va a ser muy importante, evidentemente, el Bajío, Zacatecas, colegio de propaganda, y pues Guadalupe, Zacatecas fundacional, y de ahí toda la ruta de conventos hasta Nuevo México. Padre Quino, todo esto tiene estas configuraciones. Otra de las imágenes que no tiene que ver con conquista, pero es muy importante aludiendo a esto, es la representación de la Virgen de la Luz. Es una imagen que fue abrogada también en Italia, y es una representación que tiene que ver con minas, que tiene que ver con centros argentíferos de camino tierra adentro.
Interesante la anotación, porque recuerdo que hay pocas imágenes de la Virgen y generalmente a veces están asociadas con otro santo que tiene que ver con también alguna actividad jesuita y que tampoco está tan representado. O sea, son pocas las imágenes que hay, y esto también respondería a esa propagación del siglo XVIII. Y si es de este siglo, entonces podríamos pensar, ya no hay tanto esa supervisión como nos decías en un principio. Pues mira, el problema es que sí la había, pero la supervisión iba en otro punto más importante. Si el vedor era criollo y él quería defender el patriotismo criollo, pues voy a darle palomita. La certificación estaba y tengo que decir, mira, cumplo con las cosas. Pero bueno, pues si el juez es perverso, pues la sentencia no es favorable, ¿no? Ese es el tema. El otro punto es que en el siglo XVIII, la regulación de España, que podría haber en algún momento, a lo mejor con que Ángel viajara y se escandalizara de por qué hay estas imágenes en Nueva España, iba en función de las sangrías económicas. Entonces, todas las guerras españolas del siglo XVIII, pues se financiaron con plata novohispana. Entonces, pues no había, lo que les importaba era la sangría, la sangría, la sangría, y eso pues favoreció el encono de decir, bueno, yo podría vivir perfectamente y no tengo que depender de la madre patria de ninguna manera. Entonces, eso es una de las características históricas para entender por qué, si bien la conquista pues coadyuvó la realidad mesoamericana, el indígena, fue quien hizo la conquista de México, pues para el final, 3 siglos después, la independencia de México le hacen los españoles, pero que habían nacido en estas tierras, los criollos. Pues vamos viendo poco a poco cómo todo va haciendo un discurso ya como más lógico, ¿no? Sí, en todo momento se va preparando justo para hacer esa justificación, y cómo lo que decíamos al principio, ¿no? En cada época se va uno reinterpretando en ese pasado, así como en el siglo XVIII, ahorita clarísimo en este ejemplo, que es cuando se está conformando este criollismo, cómo después se va a volver a reinterpretar, y eso es una cosa que en la historia siempre ha estado pasando, Y ¿no? solamente lo podríamos entender en retrospectiva, no podemos hacer estas prospectivas, tenemos que dar esa distancia y pues será la división entre periodismo e historia, ¿no? Ante la inmediatez o esta reflexión que me permite tener cierto paso, aunque es cierto, hay grandes periodistas que se acercan a estas cuestiones históricas, todavía le falta el gran aliento del medio tiempo, ¿no? En términos de Bourdieu. Y bueno, creo que por aquí tiene que ver con una pregunta que me están haciendo, porque creo que nosotros siempre decimos como el conjunto del resumen, la interpretación final, y justo nos preguntan cómo llegamos a esa interpretación, porque siempre parece que no hay verdades como absolutas, y cuál sería como este parámetro para poder leer las obras. Me parece que hay que entender de dónde estamos partiendo para leer las obras. Entonces, nuestra posición, ¿qué queremos decir? Podríamos haber subvertido un montón de información sobre Fray Alonso de Molina, pero en este caso, a ver, era la conquista. Entonces, el discurso que intenté dar, pues era en función de la representación de la conquista, pero habría muchas más referencialidades que podríamos hacerla. Y una vez que entendamos de dónde estamos partiendo para analizarla, pues ver muchas imágenes que nos permitan posicionar este elemento en un macroestudio de esta referencia, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Qué se hizo? O sea, estas preguntas básicas que nos hacemos todos, pues entenderlas bajo el origen de la obra, y no somos jueces de la historia, es simplemente observar cuáles fueron las condicionantes que se hicieron, asumir la subjetividad, porque somos entes particularizados, y a partir de ahí tratar objetivamente de analizar las condiciones
y por eso entender para qué se hicieron. Si vemos si fueron del siglo XVII o si fueron del siglo XVIII, son completamente ordenamientos diferentes de la realidad. Por eso es muy injusto que los 3 siglos virreinales los adjudiquemos simplemente a la conquista y a la independencia. Hay 300 años en medio que son los que nos traen acá, y también que las herencias virreinales las rastreamos mucho más vivas que quizá las quisiéramos asumir, más allá del lenguaje y el pensamiento occidental. Muchas formas de vida del siglo XXI tienen que ver con el virreinato, y a veces por discursos antitéticos en una dicotomía violenta, pues sentimos que tenemos que tomar partido. Y como por supuesto siempre vamos a ir en función del desprotegido, pues enaltecemos nuestro mundo mesoamericano. Pero bueno, también somos producto de esta herencia hispana. Entonces, en esta hibridación está México. Pues yo me quedo con prácticamente unos puntos nodales de tu plática, lo que nos hiciste una reflexión sobre este nuevo orden, sobre el mensaje que trae cada una de las obras, los nuevos valores que también a partir de eso se dieron, y la hibridación que surgió de eso, pues es como el complejo de toda la charla que tuvimos, muy amena contigo, de verdad, y súper interesante, muy buena plática. Es un gusto siempre compartir contigo. Yo no sé, ¿quisieras hacer alguna otro apunte para poder cerrar esta conferencia? Simplemente que estas imágenes son de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, salvo, bueno, evidentemente Oaxaca o cuestiones que vimos, que lo acoté, y no quería tocar otras obras que me parecen muy importantes, pero supongo que la doctora Maquíbar este jueves, que no se la pueden perder, todos tenemos que estar conectados con el Museo del Templo Mayor, me parece que ella las va a tocar. Entonces, por eso lo limité a este espacio de obra, de corpus iconográfico, pero hay muchísimas más. Entonces, ojalá que podamos encontrarnos en otros momentos. Yo simplemente reiterar mi agradecimiento, mi admiración a todos los equipos del Museo del Templo Mayor, agradecer pues estas conexiones entre espacios que luego de pronto nos perdemos por la inercia de caminar entre la arqueología, la historia o el arte, y hay muchísimos puntos que nos pueden completar ideas y perfilar criterios pues de reconciliación con estas herencias de las cuales somos producto. Cuando hablamos de sincretismos, parece que, y cuando digo hibridación es más, quiero matizarla, porque el sincretismo parece que es un 50 y 50, y no es así. Entonces, hay veces que el proceso es muy doloroso, y lo entiendo y hay que señalarlo, pero no por doloroso dejemos de reconocer que también hay otros ingredientes que componen nuestras identidades como mexicanas, como mexicanos. Pues muchas gracias por tus palabras, porque efectivamente nos sumamos a esa misión y esa visión de poder reflexionar juntos desde diferentes puntos, desde diferentes ciencias o desde diferentes materiales, como ahorita lo estamos haciendo, y que será justo el objetivo de poder llevar la apuesta no solo en la exposición, sino también poder platicarlo a alguien que es experto en el tema, de dónde partimos, de dónde hacemos estas interpretaciones a veces para poder explicar, porque sí, a veces es difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo, conjuntarnos para poder seguir, como tú dices, haciendo comunidad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto. Y por mi parte, hasta muy pues, pronto. Gracias a todas, a todos por conectarse. Y sí. no se pierdan la exposición también. Exacto, ya te adelantaste un poquito para anunciar la siguiente ponencia este jueves, no se la pierdan, y pues aquí nos vemos nuevamente en la tarde. Es un gusto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.